Buenas noches, queridas hermanas. Desde la Confederación Nacional de Mujeres Micaela Bastidas Puyucagua, esta noche empezamos con la Escuela de Formación Comunitaria. Tema: reflexión por el buen vivir. Ahora les paso con la hermana Carmen Valverde para que ella les pueda hacer la presentación del ponente del día de hoy. Muchas gracias con todos ustedes. Allintuta kachun ñañaykuna turaykuna hankunaspa sumaqtuta kunantuta sumaqta rimarika masunchis turanchis Enrique Basurco na reflexión para el buen vivir allin kawsaymanta rimarimasun kunan punchay kunan kay tutapi. Castilla se me primariramos a ñañaykuna. Bueno, esta noche en la Escuela de Formación Comunitaria nos va a hablar nuestro hermano Enrique Basurco, es investigador, conocedor de Caral, nos va a hablar sobre la primera civilización, ¿no? Entonces, nuestro hermano Enrique dirige también en programas el Waiki TV, Rimajyacta TV, ¿no? Entonces, nuestro hermano nos va a hablar sobre el tema reflexiones para el buen vivir, el Allincauce en comunidad, ¿no? Caral, la primera civilización. Hermano Enrique, le dejamos para le dejamos para el diálogo con nuestras hermanas. Gracias. Nuestro ponente, Enrique Basurco, ¿se encuentra? Adelante, por favor. ¿Me escucha? Hermanos, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Nuestro hermano Enrique Basurco está un ratito, recién está tratando de ingresar. Creo que hay que esperar unos 5 minutitos, por favor, hermana Carmen. Ya, mami. Entonces esperaremos. Esperemos, ¿no? Mientras, pues, esperemos que... Mientras tanto, quizás vamos viendo la reflexión, ¿no? Cómo hemos venido llevando a cabo de la semana pasada, tratar de recordar de Caral, ¿no? Es muy interesante el buscar el buen vivir, el alguien causa, y no en esos tiempos que en la civilización se llevaba a cabo, ¿no? Imagínate, para nosotros, podría ser como ver y recordar a nuestros antepasados, que Caral fue una civilización más antigua y fue un buen vivir. Imagínate cuando llegaron los invasores, dijeron que no, que él nos habían traído la civilización, que ellos nos habían descubierto, ¿no? Y todo que con la civilización Caral vemos que fue todo una mentira, porque vemos que el ponente de la semana pasada nos dijeron que cuando estuvo Caral fue algo extraordinario el vivir, el compartir, fue una alegría. Y es más, en esos tiempos no encontraron restos humanos que han sido asesinados, así a golpes, con el hueso fracturado, ¿no? Imaginar todo eso, pero
pero cuando llegaron ya la invasión que hicieron, se se encontraron cuerpos con huesos fracturados, ¿no? Eso ya cuando nos trajeron los invasores. Entonces, todas esas cosas vamos a ver analizando, hermanos, si alguien quisiera conversar, si quisiera hacernos algún alcance, algún comentario, mientras va ingresando nuestro hermano Basurco. Si No, puedo, por favor. Sí, hermano, sí. Bienvenido, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hay bastante que hablar sobre nuestra historia, sobre lo que somos, porque hemos sido hace muchísimos años y seguimos siendo mientras tengamos la convicción de pertenecer. Es importante aclarar esto sobre el sacrificios humanos, etc. Esto ha sido una creación, una justificación de la invasión. Ya no creamos en eso. Si no lo estamos repitiendo permanentemente, pero es bueno aclarar solamente brevemente. Cuando ya se inicia el Tahuantinsuyo, se superan un montón de actos que pueden haber ocurrido tanto en el mundo entero y acá también. Es verdad que antiguamente, antes de que la civilización del Tahuantinsuyo se instaurara, sí hubo atrocidades, sí hubo cosas malas, como en todas partes. ¿Acaso en la Biblia no vemos que Josué, creo que fue, iba a ser sacrificado por su papá? ¿Quién es? Isaac iba a sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Porque se practicaba eso, pues. Aquí también se superó eso, se acabó. El buen vivir es una filosofía política. El alguien causa es una ideología, es una propuesta política para llevarse bien. Y esto se realizó no solamente en Caral, sino en cada uno de los espacios del territorio del Tahuantinsuyo. Se logró la superación. Cuando viene Manco Cápac, Mabahoyo y los hermanos Sayar, cada uno viene con una propuesta de desarrollo tecnológico para sustituir lo que ya no había. Entonces, lo que había malo. Y comienza a reinar ahí una política de buen vivir. Ya todos tenían que gozar. Si yo estoy bien es porque tú estás bien, porque si alguien está mal, tiene malas costumbres, mi vecino, voy a peligrar yo. Entonces yo tengo que procurar que mi vecino esté bien. Entonces la política del Tahuantinsuyo es cómo está el otro. Quiero que esté bien el otro, por eso es la hermandad, por eso es el AINI. Entonces, hay un montón de evidencias que demuestran que se realizó el buen vivir, se realizó aquí en el Tahuantinsuyo como en ninguna parte del mundo, como en ninguna parte del mundo se alcanzó aquí el estado de paz, de tranquilidad. Todos vivían bien, todos tienen que vivir bien, porque si un grupo no vive bien, ese peligra la estabilidad del Estado. Entonces, se logró con jubilación para todos, con puesto de trabajo para todos, con salud para todos, etcétera. Fue una integración. Y para desarrollar esto se realizaron una serie de estudios que hay evidencias de que sí hubieron estudios para pensar cuál era la necesidad del pueblo y cuál era la solución que había que darle. No conocemos, pero existía el Pachacchaki. Pachacchaki es 100 pies. Había un hombre, unas personas, gente preparada, estudiosos, que recorrían el Tahuantinsuyo como 100 pies. El Pachacchaki recorría todos los lugares y sacaba información, cómo está el estado de ánimo, cómo están las lluvias, cómo está la chacra, cómo está el compartir, etcétera, cómo está llevándose a cabo el quechua, porque el quechua no se aprende
porque llueve, sino porque se educa, se propone. Y lo que nos integró, la integración está la demostración de que hubo integración está en el idioma. Si queremos integrarnos uno con otro, tenemos que hablar el mismo idioma que el otro. Si no, ¿cómo le voy a conocer sus necesidades que la están aquejando? Entonces hay que estudiar. Entonces sabemos que hay un pachacchaqui que buscaba cuál era y otro que buscaba cuál era la solución. ¿Cómo buscaban con la solución? Haciendo los pachacuti. El Coyana, un pachacuti de inicio, de mucha fuerza. El payán, cuando hay mucho sufrimiento, un pachacuti. Y el collao, hasta que mantener la estabilidad del pueblo. Entonces, hay muchas evidencias, no solamente Caral, sino en todas partes. Machu Picchu, que es uno de los más saltantes, pero hay un montón de lugares en los que se demuestra que hubo paz y tranquilidad. Entonces, eso se llama buen vivir. Entonces, necesitamos conocer esto. El Capañán. El Capañán es justamente para integrarse. Uno se Hermano Ramón, hermano aló, Ramón, este, ya va a ingresar el hermano, ya, por correcto, favorcito. ya, Gracias, correcto. hermano. Adelante, Gracias, hermano. Ajá. Va a adelante. tener momentos donde vamos a hacer reflexiones, acotar más, no, acerca del tema. Por favor, ¿Ya? muchísimas gracias, hermano Lino, mil disculpas. A la No. hermana Carmen, por favor, puede presentar nuevamente a nuestro hermano. Ante No todo, Gracias, escuché. buenas noches a todos los presentes, ¿no? Runa simicha primera musaj. Alintuta kachun hankunas ñañaykuna turaykuna, chay umalliqninchis Enrique Basurco paypaqpas tukuy sunqunchiswan chashkiusun kunan tutan rimapayawasun sumaq allin kawsaymanta, allin ayllupi sumaq kawsaymanta. Castilla simipi rimayramusa. Bueno, en la Escuela de Formación Comunitaria nos va a hablar nuestro hermano Enrique Basurco Aguad. Él es investigador y conocedor de Caral, la primera civilización. También dirige el programa Waiki TV, Rimajyacta TV, ¿no? Son los programas que dirige nuestro hermano Enrique. El tema que nos va a hablar es sobre reflexiones para el buen vivir, el Ayincauce, ¿no? Caral, la primera civilización. Bueno, hermano Enrique, adelante. Turachay, Enrique, tarikunkichu manachu, rimarimayku, siakusaykiku llipiku. Adelante, hermano Enrique. Hermano Enrique, chaypichu kallanki manachu. Hermano Enrique se encuentra. Hermana, no está pudiendo entrar. A ver, un ratito. Está tratando de ingresar, hermana. Un Llama. minutito, dice.
Carmencita, acéptale al hermano Enrique. Acéptale al Enrique. No está pidiendo. Perfecto, ya está ya el hermano. Ahorita No tiene sonido. su audio con hermano puede activarlo. Buenas noches, hermano Enrique. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Ya. Carmen, ¿verdad? Ari, Carmen. Ari, Mucho gusto. cachai, sumaqtuta kachun hampa, hinallata, Qué maravilla. chispa. Kunam, tukuy sunquykuana payakuyku llipillayku, chashkisaykiku, llipiyku, yarisqaykiku, rimamos qaykita, yachaynikita, llipiykupaq. Castilla simi primeiramusaq. Bueno, Escuela de Formación Comunitaria en Escapi, hoy nos estamos llevando con el tema Reflexión para el Buen Vivir, ¿no? Y nuestro hermano Enrique Basurco nos va a hablar sobre el buen vivir, ¿no? Él es investigador y conocedor de Caral, la primera civilización. También dirige los programas Waiki TV, Rimac TV, ¿no? Entonces, hermano Enrique, le cedemos la sala. Muchísimas gracias. Agradezco y doy un saludo cordial a todos los presentes. Bueno, nosotros ya tuvimos la semana pasada una conferencia también que hicimos, una exposición, y bueno, ahí hablamos de, digamos, básicamente, esto es como decir la segunda parte, pero me imagino que de repente no todos han podido ver la primera parte. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño, breve resumen de lo anterior para poder entrar en detalle. ¿Están de acuerdo? Sí, hermano, está bien, está bien. Muy bien. Entonces, primero hay que aclarar, dejar en claro que en el mundo hay muchas culturas, han habido muchísimas culturas, pero en realidad pocas han sido las que iniciaron el proceso realmente civilizatorio y de organización al nivel de alcanzar lo que se llama un estado organizado con una influencia que realmente creara un impacto entre todos los asentamientos y los pueblos aledaños. Y en este caso, en los orígenes de la humanidad, en los orígenes civilizatorios de la humanidad, más allá de culturales, teníamos 4 focos civilizatorios. Hace aproximadamente 5.500 años, 6.000, en el mundo, solo conocíamos 4, que eran con referencia a Mesopotamia, que es Sumeria, la civilización sumeria. Teníamos la civilización egipcia, la civilización china y la India. Eran las únicas 4. Todo lo demás viene posteriormente, mucho tiempo después, ¿no? Medio Persia, Babilonia, Roma, Grecia vendrán después. Pero los focos civilizatorios iniciales se entendía hasta los años 80 que solamente eran esos 4. Hasta que en una tarde de la década de los 90, la valiente tenaz doctora Ruth Shadi, la arqueóloga peruana, una mujer peruana, logra confirmar y demostrarle al mundo que en realidad los libros de historia no conocían algo que tenía que incluirse en todo el mundo, y que era que aquí, en nuestro continente, sí, pues efectivamente existía una civilización, y la civilización era Caral, y lo más interesante, que era contemporánea en esa época de entre 5.500 años a esas 4 primeras civilizaciones. Esto al comienzo tuvo mucha pugna para ser aceptado, pero la evidencia fue tan arrolladora, que para el 2009, claro, ya habiendo sido aceptada durante el 2000 y pico, para el 2009 la UNESCO
se hace presente aquí en nuestra capital para declarar a Caral como primera civilización de América y patrimonio de la humanidad. Imagínense ustedes, el mundo tenía que olvidar los libros de historia anteriores, solo rescatar algunas cosas y en cuanto a las civilizaciones, incluir obligadamente este hecho de que esta civilización quechua hablante, por cierto, anterior a los incas, anterior a los Nazca, Caral, Paracas, Huaris y todo lo que te puedas imaginar, era un estado organizado, pero de un nivel de vanguardia sumamente avanzado. Es decir, tenían elementos, tenían aportes civilizatorios, aportes de carácter científico, tecnológico, que no tenían parangón en ninguna de las civilizaciones mencionadas, que además, pues como sabemos, están en otro continente, porque a diferencia de estas civilizaciones que podían compartir conocimientos, porque por supuesto, pues China tenía una cercanía con la India, en Mesopotamia tenía pues una cercanía con la parte pues donde estaba Egipto, pero Caral, al estar en otro continente, pues no tenía manera alguna de poder intercambiar conocimientos, pero sin embargo desarrollábamos nosotros nuestros propios conocimientos que pues han sido reconocidos hoy como auténtica vanguardia. Lo que quiero decir con esto es que éramos lo más avanzado de la época. Éramos, como decir hoy día, los Estados Unidos de América, y no estoy exagerando. Realmente en el nacimiento de las civilizaciones, realmente Caral era lo más avanzado junto con los otros cuatro. Pero aquí hay una diferencia fundamental que se ha vuelto precisamente el ojo de la atención en el mundo en estos últimos años. Y es que el mundo moderno, al tener el poder y la capacidad destructiva de la especie mediante su tecnología y las armas nucleares, ante la amenaza que ha vivido Europa y que está viviendo Europa ahora, y el mundo amenazado de una conflagración que pudiera terminar en una hecatombe nuclear, se ha preguntado, y es materia de debate en Europa, ¿dónde ha habido una civilización o una ancestralidad humana que nos haya demostrado verdaderamente por periodos prolongados de tiempo que han sabido y han demostrado que se podía vivir en paz y en armonía tanto con los otros seres humanos como con el entorno de manera ecológica y sana? Y no ha habido otra conclusión más que la prueba fidedigna de que ese ejemplo solo existe en un lugar del planeta y en una única civilización del planeta, que es la civilización quechua, proto-quechua, que es Caral. Porque en Caral es consenso científico mundial aceptado, producto de la evidencia multidisciplinar, que en Caral no existieron ciudades amuralladas, no hay cuarteles, no se construyeron sedes de tipo militar de poder coercitivo bélico y tampoco armamento. Y aún más, los restos óseos de largos periodos de tiempo no reflejan las huellas que reflejan los restos óseos que podrías encontrar en Israel, en Egipto, en Macedonia, en China, en la India, en Sumeria, que pues lamentablemente están con evidencias terribles de verdaderas masacres, genocidios, terribles evidencias que incluso involucran huesos, restos óseos hasta de niños, hasta de mujeres embarazadas, lo cual es verdaderamente terrible, pero claro, con una vista científica, objetiva, el historiador no juzga eso, sino recoge la información de manera ecuánime, pero aquí está pues la gran diferencia con Caral, donde no encontramos esas características en los restos óseos, que estén con cabezas cortadas o atravesados por flechas o mutilados, o inclusive pues con señas de torturas o de esclavitud. Entonces, en este tiempo, cuando el hombre se pregunta de qué ha servido pues todo este gran avance cognitivo de conocimiento, cuando no se ha progresado en el mundo en lo que es la inteligencia emocional,
en el desarrollo verdaderamente social para el bienestar de los hombres, de las mujeres, del mundo, de los niños, etcétera, de las familias. Entonces ahora Caral ha resultado estar en la palestra, tanto así que en la última reunión que ha habido de la OEA, precisamente los símbolos de la OEA atribuyen a Caral, porque es un fenómeno mundial. Los finlandeses, los noruegos, los daneses, los suizos, los suecos, los países más avanzados que tienen los niveles más altos pues en educación, están dirigiéndose al estudio de Caral porque están viendo que fue una sociedad que por prolongados espacios de tiempo supo vivir bien, en armonía, desarrollándose y creando verdadera especialización. Porque si uno estudia los Caral, uno va a ver que, por ejemplo, tenían talleres como escuelas, como especies de universidades en su tiempo, especializadas, donde, por ejemplo, se desarrollaba la textilería al extremo que pudieron desarrollar esto que ha sorprendido tanto a los italianos y a los franceses que vinieron incluso al Perú, que es el algodón de colores de manera natural, porque el algodón en el mundo, como ustedes saben, se tiene que teñir y eso genera diferentes costos, además de contaminación y también alergias en caso de los niños o los bebés que son sensibles o las personas de piel sensible, cosa que no pasaría en Caral con sus telas porque estas eran con algodón que se desarrollaba ya de colores y esto pues ha sorprendido a propios y extraños y se sorprendían cómo el Perú no había desarrollado eso como una patente, como sí lo haría pues cualquier otro país del mundo y había tanto descuido. Otra cosa también que desarrolló Caral, que es único en el mundo, es el manejo de las chicras con este producto que es también del agro, que es el algodón, y con las fibras botánicas con las que hacían pues las famosas chicras, que eran unas mallas que ellos intercambiaban y daban y eran sumamente útiles para la pesca, porque la pesca, como ustedes sabrán, era parte pues de la alimentación sana del caralino, que como han demostrado también los estudios, no padecían pues problemas de anemia como nuestra sociedad actual, que a pesar de todo el bagaje y presión transnacional para el consumo de sulfato ferroso, etcétera, pues sigue habiendo un montón de anemia y la dieta del peruano es catastrófica, es productora de diabetes, etcétera. Y no me voy a extender en el tema porque es materia pues de mucha información y mucha evidencia, pero lo que queda claro es que en Caral no padecían ello y tenían una dieta de pesca y las chicras, estas mallas que se hacían de algodón y que se exportaban, se comerciaban, se hacía trueque con ellas, pues contribuyeron al desarrollo y también para la alimentación. Otra cosa que se hacía con las chicras, que es extraordinario y que generó justamente la visita de arquitectos, ingenieros y científicos del Japón, que padece pues, así como de Italia, que también padecen terremotos y sismos de gran magnitud, las construcciones de Caral, que tienen más de 30 metros de altura, así como lo oyen, no es exageración, cualquiera se sorprendería, pero es una realidad. Las construcciones en Caral tienen más de 30 metros, muchas de ellas, y han sido hechas precisamente con estas chicras, mediante un sistema de construcción que se hacía acopiando piedras y poniéndolas dentro de estas mallas de chicras de unas maneras específicas que al irse colocando se iban haciendo pisos y luego esos pisos, cuando venía un terremoto, pues sin importar su magnitud, estas chicras con las piedras iban a dispersar la energía sísmica de tal manera que en los pisos superiores ya prácticamente los sismos ni se sentían en la magnitud como debieran ser si la estructura fuera una sola, ¿no? Firme, como normalmente se ha construido en otras partes del mundo, y esas construcciones se han derrumbado, se han venido abajo o están ruinosas y se han tenido que reestructurar. Sin embargo, en el caso de Caral, pues aún están en pie. Y por eso pues han venido pues ingenieros y arquitectos de otras partes del mundo para conocer cómo era este sistema
tan extraordinario que inventaron los Caral y que superan todo tipo de construcción y que han permitido que se mantengan en pie y son seguras y además son ecológicas. Y no ha sido el producto ni siquiera de la construcción pues, de esclavos, como en otros casos, que pues es una parte también importante que considerar, sino era el producto de la cooperación entre autoridades políticas y autoridades civiles. Sobre este tema hay que recalcar que en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, junto con la Universidad de Ingeniería, se hicieron recreaciones de este sistema que luego pues los japoneses también han ahora incluso participado, escrito, que han aplicado estos sistemas, estas tecnologías ahora en este tiempo, ¿no? De una manera moderna, por supuesto, pero basándose en este sistema de dispersión de las fuerzas sísmicas. Otra cosa también extraordinaria es que con Caral es sorprendente, y lo más sorprendente es que esto no se difunda de manera como debería ser, ¿no? Como lo están haciendo, por ejemplo, los noruegos o los finlandeses. Yo tengo amigos que me hablan permanentemente de cómo se aborda el tema de Caral, sin embargo, en el Perú recién ahora se está valorando y es también lo que tiene que ver con la siembra del agua y todo este tema de las amunas, cómo ellos pues tenían una visión de país, una visión en su nación y de Estado, tomando en consideración la ecología y la viabilidad del agua de una manera sustentable, constante, permanente, porque como ustedes saben, pues nuestra costa es bastante árida, pero sin embargo tenemos algunos puquiales y algunos ríos. Y los Caral, como ustedes podrán confirmar, no tuvieron problemas de agua durante el florecimiento de su civilización y su desarrollo, porque pues conocían muy bien esta visión de cuenca con la que ellos pues se desarrollaban, y como ustedes saben, nunca ocuparon el valle, ellos siempre ocuparon la zona árida y el valle lo tuvieron como sagrado, de tal manera que nunca les faltó el alimento. Y bueno, y desarrollaron pues también los andenes, todo esto que aprendieron con el tiempo los incas, porque justamente Caral ha derrumbado muchos mitos y la atribución de inventos y de creaciones que se consideraban incaicos, pero que no lo eran en ningún caso, era imposible que lo fueran, porque los incas no lo conocían, no lo supieron, sino hasta que conocieron a Caral, como por ejemplo el quipu. Y esto se ha logrado gracias pues al radiocarbono 14, a las evaluaciones que se hicieron, donde por ejemplo se encontró un quipu de cerca de 4.000 y pico de años, que fue precisamente encontrado el Caral, junto con otros quipus más de aquellas épocas, y que por supuesto pues aclararon que los incas aprendieron el quipu de los Caral, ¿no? Así como el quechua también, que sale de Caral. Otra cosa también que dominaron los Caral fue digamos, este tema relacionado con el desarrollo de la inteligencia emocional, porque ellos promovían el arte y la música, y se han encontrado salones grandes con instrumentos sofisticados, con conocimiento de variantes de notas que las hacían con resinas. Y lo sorprendente es que estos instrumentos musicales son construidos con huesos de animales que no son de la región, es decir, eran el producto del trueque. Por ejemplo, han encontrado pues monos que son del Amazonas y que en ningún caso estaban en la zona, pero que eran el producto de estos intercambios, así como también encontraron pues espóndilus que son más de la zona de lo que sería hoy el Ecuador, ¿no? Los espóndilus que están más por la línea ecuatorial y que se han encontrado muchos en Caral. Entonces, yo podría extenderme más, pero yo creo que va a ser un maravilloso ejercicio y una experiencia muy hermosa que ustedes puedan entrar, por decirles, a las páginas oficiales del proyecto Caral o a páginas de otros comunicadores o libros o literatura, para que ustedes puedan estudiar mucho más acerca de Caral, de la civilización Caral y todo lo que ha significado, ¿no? Como por ejemplo su equidad de género, ¿no? Porque por ahí algunos siempre han
han postulado pues, sobre el machismo en los estados y que los varones son fundamentales. Sin embargo, en Caral se ha podido comprobar fehacientemente que habían autoridades de género, o sea que eran autoridades, eran mujeres las autoridades, ¿no? Y de esto hay evidencia, ¿no? Inclusive se han encontrado, aunque ellos eran precerámicos, se han encontrado figuras de arcilla donde, por ejemplo, la mujer está ataviada con ropas características de la autoridad, porque ustedes saben que los atuendos significaban también un lenguaje, un símbolo, una muestra del nivel que tenía pues la jerarquía, ¿no? Y se han encontrado pues estas figuras con mujeres con atuendos de jerarquía y donde incluso figuras de varones las miran con mucho temor y respeto. Y esto sumado a otros hallazgos, pues se va sumando para saber que efectivamente había una equidad de género en la gobernación, ¿no? De la ciudad-estado, de la civilización Caral. Espero que esto pues haya contribuido como prácticamente un previo, porque en realidad íbamos a pasar a la segunda parte, pero era necesario que nos ubiquemos un poco en el tema y yo estoy llano a cualquier pregunta previa de intermedio para poder pasar con la segunda parte. Muy interesante el tema que está tratando, hermano. La verdad, hay cosas que muchos no estamos tal vez investigando para lo que usted manifiesta, ¿no? La verdad, estoy aprendiendo mucho y conocer nuestro Perú, ¿no? Como los antiguos hermanos, la civilización, pues en nuestro Perú, pues siempre, no es que ha venido de otro sitio, ¿no? Entonces, el ayincausi, el buen vivir, estaba ahí, la alimentación, que se alimentaban de algo natural, ¿no? De la siembra, de que ellos mismos trabajaban, ¿no? Muy importante su opinión, la exposición que está haciendo. Bueno, a las compañeras, a las hermanas, invito si pueden hacer preguntas, por favor. Hermanas, tal vez alguien desea hacer preguntas. Permite, hermana Carmen. Adelante, hermano, adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, solamente quizás, no sé si es mi percepción o qué sé yo, pero pareciera que se quiere anteponer o contraponer la cultura Caral con todas las que han venido después. ¿No se escucha bien? A ver, ahora. Yo creo que sí, un poquito, acércate, hermano. Ya estoy bien cerca. Habla un poco fuerte, por favor. Ya. Voy a subir mi volumen acá. Ya. Bueno, no, solo quería resaltar o notar, ¿no? De que la cultura Caral es considerada como una cultura madre, ¿no? Y específicamente para todo lo que nosotros ahora llamamos Afyayala. Definitivamente todo lo que ha venido después hasta la época inca, ha sido influenciado por Caral, ¿no? Por eso es una cultura madre. Lo que ha sido el Tahuantinsuyo, lo que ha sido la época inca, definitivamente pues es una consecuencia lógica de todo el desarrollo iniciado en Caral. Yo creo que no se puede anteponer o considerar a Caral como una situación excepcional y única, y sin resaltar su carácter de cultura base o de cultura madre, que ha dado lugar también a todas las demás que se han presentado lógicamente en un ciclo donde han podido haber aparentemente ciertos retrocesos, pero la evolución, la civilización en nuestro Afyayala ha sido pues continuo, ¿no? Solamente resaltar eso. No he logrado comprender realmente, digamos, qué es lo que se ha resaltado. Que hay una continuidad, hay una identidad
entre Caral y todas las culturas que se han desarrollado después, porque Caral es una cultura madre, ¿no? O es una cultura base, origen, y lógicamente ha influenciado en todas las demás que se han desarrollado posteriormente. Claro, pero hay un problema. ¿Cómo entiendes tú el fin de Caral? O sea, ¿qué conocimiento tienes tú? ¿Cómo acabó Caral? Bueno, lo que yo sé es que Caral tuvo una vigencia de más de 1000 años. Las razones de su fin no sé exactamente cuál, pero lo que yo estoy hablando es de que todos los logros, las conquistas que ha sido de Caral han influenciado en todas las demás culturas y también son propias, ¿no? O sea, si ha habido Chavincia, si ha habido hasta Tiahuanaco o incluso Tahuantinsuyo, son consecuencias lógicas y son herederas, son hijas de la cultura madre que es Caral. No, lo que pasa es que creo que tú estás confundiendo el concepto cultura con el concepto civilización. Me parece como que tú creyeras que civilización y cultura son lo mismo. Yo quisiera que tú me digas cuál es la diferencia para ti entre civilización y cultura. Bueno, no estoy en un examen, en una prueba, ¿no? Solamente, por ejemplo, del mismo hecho que se señala que en Caral había quipus, también en la cultura inca, cuando llegaron los españoles, también habían los quipus. Eso quiere No, decir perdón, que hay discúlpame, una es que esa no es corrupción de perdóname, continuidad, ¿no? esa no es la pregunta que te he hecho. Lo que pasa es que yo lo que percibo es que tú quieres aportar, pero para aportar uno tiene que tener conocimiento de lo que habla, porque si uno no tiene conocimiento de lo que habla, se puede generar una confusión. Primero, Caral es una civilización, no está en el nivel de una cultura, sino de una civilización. Entonces hay que entender las diferencias para saber dónde marca para poder ser considerada una civilización, porque en ningún caso mi exposición busca desmerecer las otras muestras culturales del continente, en ningún caso. O sea, no es mi intención y sería un error o un reduccionismo, no sé, plantearlo así. Mi recomendación humilde es que tú evalúes tus conceptos con relación a qué es cultura y qué es civilización, porque eso va a permitirte que puedas hacer un planteamiento mejor. Por otro lado, el no saber cómo termina Caral, eso también es importante comprender, ¿no? O sea, tú estás hablando y tratando de sacar conclusiones de una civilización que tú ni siquiera sabes cómo acabó, cómo terminó. O sea, no, bueno, eso yo no lo sé, dijiste, ¿no? Pero es importante saberlo, ¿no? Para que tú comprendas qué llevó al fin, porque no fue el fin como el de otras culturas, ni fue sometido a qué, bajo qué argumentos tú puedes hablar si no tienes conocimiento, ¿no? Por eso yo, en todo caso, abrí el espacio para preguntas, pero si tú quieres postular algo, mejor sería que adquieras conocimiento del tema. Si yo puedo proporcionarte ese conocimiento humildemente para que sepas por qué acabó Caral. A Caral no acabó por los incas, por una invasión bélica de otra cultura o de otro grupo humano poderoso, sino Caral acaba estrictamente confirmado por un cataclismo de carácter climático, lo cual es una diferencia sustancial, poderosísima en relación a otros pueblos, a otras culturas, incluso a los incas. Entonces, con relación a los Caral, hay una interrupción que también se da al mismo tiempo porque tiene carácter global, tiene carácter universal, que es en Mesopotamia. Cuando cae Caral, también cae Sumeria. Automáticamente caen las dos, porque no se trata de un fenómeno del Niño, no se trata pues de algo que pueda causar daño o hambre, sino es algo que causa la devastación total, es un cataclismo, es un hecatombe, que está bien documentado. Eso está ya confirmado, eso es consenso científico mundial. Y es del carácter de ese cambio climático al que posiblemente nos estamos enfrentando ahora.
que se repite cada 800, cada 1000 años. Otra cosa, el periodo Caral también te referiste que más o menos no sabías cuánto había sido el periodo, pero te puedo adelantar que es entre el 3000 al 1800 antes de la era común. Ese ha sido el periodo arcaico tardío, ¿no? El que se refiere al periodo de Caral es el periodo arcaico tardío. Entonces, eso también es importante comprender porque esto confirma que durante miles de años la civilización, no la cultura, sino la civilización, ya como civilización Caral, demostró en un buen vivir, un vivir en paz, que no lo tiene ninguna civilización del planeta. No existe registro histórico comprobable de que haya habido una civilización que haya podido vivir por miles de años en paz como lo hizo Caral con su sistema. Un sistema de equilibrio entre las autoridades políticas y las autoridades civiles, que más bien yo te invitaría a conocer porque derrumba todos los paradigmas de lo que se cree como Estado, y por eso es importante comprenderlo ahora que el mundo y la humanidad están en peligro de una extinción. ¿Cómo podemos aprender de los Caral para que nosotros podamos ser ese tipo de sociedad con la modernidad de hoy, pero con esas garantías de vivir del ser humano en paz, que solamente nos las ha mostrado Caral? Ni siquiera los incas la mostraron. Y yo pido que en esto no haya chauvinismo, ni se me malinterprete como alguien que va a hablar mal de los incas o hablar mal de otra cultura. Simplemente estoy tratando de ser lo más honesto y sincero con ustedes y decirles 2 más 2 son 4, porque la forma en la que Caral convivió con otros grupos étnicos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del territorio local, continental, fueron armoniosas, cosa que no ha hecho ninguna otra cultura. Entonces, si alguien ha logrado algo, si se ha descubierto un nuevo conocimiento, ¿por qué no aceptarlo tal como es? ¿Yo puedo hacer alguna pregunta? La que guste. Bueno, yo creo que la respuesta es buena, pero tiene que ser un poco más controlada, porque si le preguntamos al que opina para ridiculizarlo, no está bien. Si un pueblo está en armonía, el vecino del norte tiene que estar en paz, el del sur en paz, el del este en paz, porque no puede haber alguien que esté en paz si tiene un vecino que atenta contra su seguridad. Hay evidencias que he visto personalmente allí en Caral de la presencia del sapo, por ejemplo, del ampato, como de una constelación que se repite en todo el territorio. Entonces, ¿quién enseñó a quién? Hay en la cultura moche, mochica, evidencias escritas en iconografías de que se desarrolló, por ejemplo, el estudio de las constelaciones. Entonces, esto vincula a una ya etapa de un avance general o grande que se va extendiendo. Hay, por ejemplo, te pregunto, ¿qué significa el lanzón de Chavín? Así como le has preguntado a él qué significa el lanzón de Chavín. Mire, ante todo, yo no me someto a interrogatorios y quiero aclararle que nunca fue mi intención. ¿Me permite responderle? Porque si usted me hace una pregunta y no me deja responderle, está actuando de manera autoritaria, ¿no? Sí. Mire, nunca mi intención es ofender ni tampoco ridiculizar a nadie. La palabra de ridiculizar ha salido de usted, no de mi persona. Si yo le pregunté al señor que participó, fue porque se abrió el espacio para hacer preguntas y el señor no preguntó, sino que empezó disertando, pero de manera equivocada, sobre cosas que no conocía. Y una manera de honrar a mi semejante es decirle de manera educada, y mejor todavía con preguntas, para que se ubique y se dé cuenta que efectivamente no conoce la diferencia entre lo que es el concepto de cultura y el concepto de civilización, que es importantísimo. También es importante ubicarlo en el tiempo, para que se dé cuenta que de lo que estábamos hablando era de algo primigenio sobre la base de algo muy posterior. Y tercero, porque era importante que nuestro connacional, quien tiene todo mi aprecio y mi respeto, debía de comprender que mi intención en ningún momento era desmerecer a otras culturas, simplemente sacar a la palestra y a la luz
el hecho real de que nuestra primera civilización no se fomenta y no se da a conocer en su magnitud porque hay intereses foráneos muy relacionados al judeocristianismo que no les conviene de ninguna manera que Caral salga a la palestra, porque al ser 5.500 años, pues todos los relatos del Génesis y todos los relatos pues del judeocristianismo, pues en realidad de manera cronológica pues ya quedan solamente para la intención del que quiera ser sumiso a ese idealismo. Entonces nunca ha sido mi intención preguntar para ofender. Eso es algo que usted me acusa y que yo rechazo totalmente. Bueno. Ahora, en cuanto a que una persona pueda conocerlo todo, yo soy ignorante en muchísimas cosas. Estoy plenamente convencido que muchas de las personas que están presentes, a las que no conozco, de hecho saben muchas cosas o asuntos que yo desconozco. Pero en la materia que yo conozco hablo y no me jacto. Por ejemplo, yo no me jactaría de Chavín porque yo no he estudiado a Chavín en la profundidad como estoy estudiando a Caral, ¿no? Entiendo que existe el Anzón de Piedra, ¿no? Por supuesto, pero yo preferiría, si no conozco del caso, que alguien me hable del tema, pero no lo sacaría a la palestra caprichosamente cuando no es el tema del que estamos hablando, porque a mí se me invitó aquí para hacer una disertación sobre Caral, no sobre Chavín. Buenas Gracias, noches, hermano. habla Teno Borrego. Adelante, hermano. ¿Aló? Adelante, hermano, tenor. Bien, quisiera manifestarle mi saludo a todos los que están presentes y decirles que está muy bien la polémica, ¿no? Las discusiones siempre son buenas. Yo creo que estoy de acuerdo yo con esto de la civilización Caral. Y es cierto que hay intereses de grupos sincréticos que quieren mezclar muchas cosas, ¿no? Hay también un celo de muchos historiadores que enseñaban pues la historia no completa porque Caral todavía no había sido estudiada profundamente, ¿no? Y cada vez que se estudia más, se conoce más de Caral, de esta civilización. Imagínense, en 1000 años, ¿qué cosa no ha avanzado? O sea, la ciencia, el arte y otras cosas sumamente importantes, lo social, ¿no? Lo que hoy en día habla sobre la armonía entre los seres humanos que vivían ahí, que básicamente se dieron por la abundancia de recursos, ¿no? Hubo en ese entonces una abundancia de recursos y hoy día, cuando vamos a Caral, nos admiramos de lo gigantesco que es los recursos que hay ahí en toda esa zona. Es impresionante, ¿no? Es impresionante realmente. Pues bien, yo creo que ahí se tiene que ahondar porque la historia mundial se reescribe. Y quedan atrás muchas cosas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dicen, bueno, si los judíos fueron esclavos de los faraones, ¿por qué nunca en sus libros hay alusión a las esfinges, a las pirámides y muchas otras cosas por el estilo, ¿no? Son preguntas que a veces uno se hace, ¿no? Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Con poncho de agua y Hermano. Creo que ya no hay más preguntas, hermano. Puede continuar con el tema. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y qué sucede? Que el tejido social que se desarrolló en Caral, ese tejido social maravilloso, esa unión entre autoridades políticas y autoridades civiles que permitió que esta civilización llegara a esas cimas tan grandes, tan maravillosas,
de donde pues llegamos a conocer el Capajñán, el Aini y tantos otros conocimientos que lógicamente van a sobrevivir a pesar de la hecatombe climática, van a sobrevivir y se van a ver en algunas culturas y en otras no. Sufre pues con el paso del tiempo un ataque despiadado y brutal por personajes que no van a sintonizar con esto en ningún caso y que más bien van a quererlo destruir. Y es lo que ocurre cuando llegan los europeos, porque lo poco que quedaba, lo que podía haber sobrevivido de Caral, que era valiosísimo porque integraba de alguna manera a todas estas naciones, ¿no? Irrumpe con los europeos de una manera brutal con la llegada de Pizarro, ¿no? Y lo primero que hace es imponer, pues, digamos, las encomiendas. Y esas encomiendas las imponían porque ellos, para justificarse con los europeos, con otros reinos, y para poder justificar los abusos y la explotación que cometían acá en estas tierras, decían que los pobladores de estos territorios eran personas muy rústicas y simples, ¿no? Y que no estaban desarrolladas y que pues no la aceptaban en ningún caso como una civilización y que más bien necesitaban, entre comillas, protección, cuidado, amparo, tutela. Y entonces le encomendaban un grupo grande de autóctonos, de pobladores locales, a un europeo, el mismo pues que se hacía llevar en andas como si fuera un rey y hacía absolutamente su voluntad sobre esa encomienda de humanos que le daban. Entonces, más adelante, cuando ya vinieron los corregimientos, que se hicieron básicamente para sacar más provecho para la codicia extractiva que tenían los europeos, hay que decir las cosas claras, el interés de ellos era estrictamente extractivo, sacar el oro, la plata, mediante la explotación de nuestros ancestros, de la manera más brutal y despiadada, cosa que a veces no se quiere decir o se ha puesto muy de moda una manera de estrategia, ¿no? Decir que cuando uno habla de esto está hablando con odio, pero en realidad no está hablando uno con odio, sino todo lo contrario, está uno teniendo compasión por nuestros ancestros primero y sacando a la luz que no queremos que se repita nunca más, ni con nosotros ni con ningún pueblo del mundo. Pero para que no se repita, no debemos negarlo, sino más bien al contrario, mostrar a la humanidad lo que pasó para que reflexionando de manera constructiva, trabajemos en las formas que impidan que esto se vuelva a dar alguna vez. Entonces los corregimientos que eran enviados desde Europa para controlar a los criollos, exigían pues que los pobladores sean trasladados de un lugar a otro, de acuerdo a los intereses de la minería. Y esto hacía que nuestros pobladores, grandes grupos humanos, se trasladaran, pero abandonaban ¿qué? Abandonaban todo ese sistema de andenes y de abastecimiento de alimentos que había venido desde el tiempo de Caral, que había sido capitalizado y usado por los incas, ¿no? De una manera positiva, y al dejar abandonadas esas tierras, en diferentes lugares y en diferentes periodos de tiempo, se destruyó por completo esa manera pues productiva que generó lo que habíamos confirmado antes, que había desarrollo en todo el territorio, porque ustedes saben que hoy en Lima, por ejemplo, tenemos a Lima con más cerca de 13 millones de habitantes, porque el abandono en las provincias es muy similar al de los corregimientos europeos de la época de la conquista, donde todo se centralizaba en un solo lugar, donde estaban pues los virreyes, y todo lo demás era explotado y se le sacaba provecho, y la gente abandonaba sus tierras para venir a la capital, donde podía encontrar oportunidades, dejando abandonada la tierra productiva para, como en el día de hoy, y como dice pues José María Arguedas en sus maravillosas obras, los andinos se hacinan en casuchas
de esteras y de carrizo y trapos, abandonando la maravillosa tierra productiva, ¿no? Qué triste y qué lamentable, ¿no? Que eso que ocurría en el virreinato esté ocurriendo en este mismo momento, donde donde la mayoría de peruanos se ven obligados a venir a Lima porque en sus tierras son saqueados o son entregadas, pues las comunidades muchas veces no saben manejar sus propiedades y terminan en manos de grandes mineras que contaminan las cabeceras de cuenca, contaminan el espacio, contaminan el ambiente, y no hay una intervención del Estado para crear desarrollo en el lugar, para crear capacitación en el lugar, para que la materia prima pueda ser también procesada y haya mano de obra, sino que todo lo contrario, estas regiones que se han creado, esta forma de departamentos que son similares a las intendencias españolas, lo único que hacen es explotar, corromper a los gobiernos regionales, y ya estamos viendo pues lo que pasa en cada región del Perú, donde el hambre campea, donde la ignorancia, donde la corrupción, donde todo es un desastre, porque precisamente de ese río revuelto las grandes corporaciones y transnacionales extranjeras pueden encontrar las autoridades corruptas que les puedan vender la patria a precio de remate. Y eso es lo que ocurre realmente pues en nuestro país ahora, y eso ocurre con toda nuestra riqueza, inclusive con el caso del gas, ¿no? El gas de Camisea es la mayor riqueza del Perú, no hay mayor riqueza en los hidrocarburos que la del gas, pero sin embargo, ya vemos que en Puno los niños en los friajes se mueren de frío, sus animales también se mueren, muere toda la población, porque el gas no los alcanza a ellos para darles una calefacción, sino que las mineras que corrompen y controlan a nuestras autoridades, que también están totalmente corrompidas y enajenadas del summa causa y de esos valores que tuvimos antes y que sí está demostrado que los teníamos, pues se articulan con ellos, y toda la línea pues del gas de Camisea solo sirve para darle energía a las mineras, pero los pueblos que están aledaños no reciben ni el gas ni ningún beneficio y están también en la mayor miseria. Y ahora hemos visto esto también, este tipo de enajenación y de corrupción con el litio, ¿no? El litio, por ejemplo, un nuevo recurso que podría ser una oportunidad maravillosa, fue regalado pues por estos políticos que hemos tenido, como por ejemplo Vizcarra, o el último que hemos tenido también, que entró al Congreso de una manera insólita, ¿no? Ese señor también entregó a todo el litio peruano, que debería de estar en manos de los pobladores de Puno y para desarrollo de nuestra nación, a una transnacional canadiense. Y esa transnacional canadiense no ha tenido que mover ni un dedo, y lo único que ha hecho es ponerla en la bolsa de valores, y hace unos meses la vendió a otra empresa y se ganó miles de millones solamente por el pase porque las autoridades peruanas les dieron. Entonces ese sistema de intendencias virreinal que se implantó en la conquista, contrario a la manera de desarrollo colectivo que tuvimos en nuestra civilización primera, ha sido totalmente destruido, y no trabajamos como sociedad para reidentificarnos con esas maneras y esas formas, y nos hemos limitado, nos hemos sometido únicamente a las formas europeizantes, tanto de una línea como de la otra, ¿no? Tanto del lado soviético como del lado ultraderechista y fascista, ¿no? Pero no hemos querido asumir, digamos, el conocimiento profundo de nuestras formas, porque nuestras formas podrían actualizarse, autoactualizarse y generarse modos y maneras que nosotros podamos, desde nuestro fenotipo y nuestra herencia histórica, colectiva, racional, ¿no? Y con el apoyo multidisciplinar, ¿no? Nosotros podríamos desarrollar nuestras formas, pero es evidente que este logro impediría que el saqueo que se comete contra nuestro pueblo continúe, porque ¿cómo podría saquearse a un pueblo si llegara a la madurez que masivamente no debería de consumir trigo? Porque el trigo, para empezar, no se produce en el Perú, es un producto que llegó con la conquista de los barcos españoles.
acá no se consumía soya, ni cebada, ni tampoco avena, pero el desayuno peruano hoy es la avena y el trigo en el pan, pero somos cerca de 33 millones de peruanos y la gran mayoría consume pan, pero para comprar el pan peruano tenemos que ir y comprar dólares, porque el trigo con el que se fabrica la mayoría del pan que se produce en todo el Perú es traído del extranjero y la única manera de obtenerlo es comprando dólares y creando demanda de dólares, cuando en nuestro territorio jamás necesitamos el pan para sobrevivir. Entonces, millones de peruanos, hay que hacer una multiplicación simple, objetiva, de cuánto gastan los peruanos anualmente. Son miles de millones entre la soya, la cebada, la avena, el trigo y el maíz, que también ahora es importado, para nosotros enriquecer a los graneros del mundo, y de esa manera no tenemos un mercado poderoso interno en la simple demanda del consumo. Cuando nosotros teníamos una nutrición basada en la anchoveta, que ningún gobierno la fomenta ni la protege, sino que se va al extranjero, y perdemos lo que teníamos antes en Caral, que era el gran valor proteico y oleaginoso que teníamos del omega 3, omega 9, omega 6 y la alta proteína nutritiva que teníamos en la anchoveta en Caral. Ya no la tenemos, porque no es política de Estado, sino la política de Estado va relacionada más en satisfacer, entregarnos como mercado para el producto transnacional que es el pan y el trigo, y el peruano lamentablemente se ha desidentificado de su dieta sana y se ha erradamente, alienadamente, enajenadamente identificado como si fuera propio el pan, cuando el pan en ningún sentido es peruano. Y además no lo beneficia, no lo ayuda ni siquiera a su salud, porque está muy relacionado, y esto está comprobado con la diabetes, la osteoporosis y un montón de problemas, pero muchos peruanos pueden de repente sentirse muy nacionalistas y muy peruanos, pero en el desayuno van a tomar un vaso de avena y se van a comer un pan, y luego van a tomar una gaseosa. Entonces, de esa manera tenemos a 32 millones enriqueciendo a los grupos de poder y a los monopolios, y luego vamos a criticar y decir qué malos son los monopolios, pero somos los primeros que los enriquecemos, y no porque seamos malas personas, sino porque se ha hecho un trabajo de marketing, un trabajo abusivo de ingeniería social, porque al desidentificar al poblador de su alimento original primigenio, también se le desidentifica en sí mismo. Entonces es muy importante que el desayuno no sea anchoveta, muy importante. Es muy importante para la explotación del peruano y para su contraidentificación que no coma kiwicha, que no coma maca, que no coma quinoa, que no haga un tipo de tortilla de maíz como las hacían pues los mochicas, que también los hacen los mexicas de México, o que se consuma probióticos como la chicha, ¿no? Sino de que el peruano diga una cervecita o una gaseosita. Todos esos elementos son alienantes, y eso es algo que va en contra del desarrollo de una nación, porque ¿cómo podríamos tener 33 millones de peruanos desarrollo si todo el dinero que consumimos en nuestra alimentación diaria, que suma miles de millones, se va al extranjero? No podemos tener desarrollo. Aparte, no podemos tener salud. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a tener salud si comemos tan mal un producto que no está hecho con los intereses colectivos y los intereses de desarrollo? Porque recordemos que cuando en Caral se producía el alimento, se hacía con una visión de nación, con una visión de bienestar social. En cambio, el sistema de venta de trigo se hace con una idea netamente mercantilista, transnacional, que es de que el Perú compre ingentes cantidades de toneladas de trigo transgénico, que lógicamente, o sea que si nosotros aterrizamos bien en el tema, pues seguimos siendo una colonia, ¿no? Pero a un nivel que ni nos damos cuenta, porque parte desde nuestro mismo estómago y desde la pequeña moneda que podemos tener en nuestro bolsillo, que se va a ir a un producto para el que inclusive los mismos peruanos van a trabajar. En vez de trabajar para fortalecer la agricultura y el desarrollo en todo el territorio nacional con la kiwicha, con la maca, con la quinoa, con el tarwi, pues nosotros
ahora tenemos a nuestra tierra abandonada y a nuestros trabajadores de panaderos y trabajando también como ambulantes en la calle, vendiendo paquetes de galletas de una transnacional, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que come el peruano? Pues lo que están vendiéndole peruanos que no tienen seguro social por estar 11 horas vendiendo en la calle en asentamientos inmensos como son San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, en todo el territorio nacional, desde Tacna hasta Tumbes, vendiendo paquetes de galletas y fideos, y todos son trabajadores de estos grupos transnacionales. Entonces nosotros necesitamos una revolución de la reidentificación, pero no una reidentificación estética basada en chullos o en otros aspectos que no están mal, pero que resultan ser tremendamente cojos cuando con un chullo nos tomamos una cerveza transnacional o nos fumamos un cigarrillo o nos tomamos una gaseosa o comemos avena. No estoy diciendo con esto que la gente deje sus costumbres, que coman avena y que tomen cerveza y tomen gaseosas, pero si realmente queremos un cambio, tenemos que darle el ejemplo a nuestros niños, salvar a nuestra población de los transgénicos y hacer una verdadera revolución cultural que saque a la palestra estos elementos y esta lógica financiera de la conquista, para que entonces nosotros sí tengamos un mercado interno y protejamos nuestro desarrollo como quien protege a un niño que necesita ser criado hasta que se haga fuerte. Y así otra vez, como en el tiempo de Caral, otra vez los territorios también tendrán desarrollo y el territorio será con esa visión de nación en la que todo el territorio es desarrollado y todo el territorio tiene bienestar. Perdón, creo que alguien quería hacer unas preguntas. Yo, por favor. Sí. Una pregunta, ¿por qué no continuar con lo de Caral y no con la actualización de la colonia y de la república? Porque lo que nos interesa es saber cómo salió Caral y cómo cultivó, cómo hizo ciencia, de qué se valió, qué personajes se intervinieron en la formación de la gente, cuáles eran sus leyes, sus principios, su sistema de ordenamiento. Sí, esa es una muy buena pregunta, muy enriquecedora. Esto a mí me llena de emoción, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me fascinó de Caral fue la producción de conocimientos. Esa producción de conocimientos que tenían los Caral, que mediante sus autoridades, ellos en conjunto con la colectividad, identificaban los problemas, hacían una identificación de los problemas y luego pasaban a un proceso creativo, como un concurso de soluciones en las que participaban todos. Uno de estos efectos de esta creación de conocimientos son el hallazgo sorprendente, único, de las maquetas. Ustedes saben que hoy los estudiantes de arquitectura en los primeros años pues tienen que preparar maquetas. En esas maquetas tienen que sustentar su proyecto arquitectónico y tienen que decir, por ejemplo, cuánto material tienen que tener, cómo va a ser sustentado, cómo lo van a obtener, cuánto material necesitan, cuántas personas para la construcción. Y en Caral, precisamente, encontramos maquetas que reunían todas estas mismas características modernas de ubicar los materiales. ¿Para qué? Para resolver ese proyecto de esa construcción y cuánto capital humano iban a necesitar. Y así se organizaban. Esos eran nuestros ancestros, así de sabios eran, así de geniales. Y eso lo podemos ver, pues, por eso al comienzo invité, porque claro, una disertación como la que estoy haciendo es tan breve que para hablar del desarrollo de miles de años es prácticamente imposible, pero agradeciendo esa pregunta tan oportuna, reitero que entren por favor a la página oficial de Proyecto Caral, que la van a poder encontrar en Facebook, o a la página de Facebook Zona Caral, que es totalmente gratuita, y también invitarlos el día de mañana, lunes, a sintonizar la conferencia que se va a dar desde las 11 de la mañana por el aniversario del hallazgo de Caral.
y que se va a realizar en el Museo de la Nación de San Borja el día de mañana a las 10 de la mañana y media, 11, ya pueden conectarse mediante la página Zona Caral para que escuchen lo más actualizado y lo más moderno de Caral, que también les podrá responder esas preguntas como la que has hecho. Y ya para concluir con respecto a la pregunta, diré que es muy bueno que nosotros continuemos con estas preguntas y este compromiso de empezar a mirar estas bases, estos fundamentos civilizatorios que sostienen todo lo que queremos construir y que son nuestra base, ¿no? Ignorar nuestra base sería, pues, ¿cómo quieres hacer un piso más si no sabes cuál es tu base, ¿no? Entonces, creo que es el momento de este despertar. Estamos viviendo esto, hay que integrarlo todo, hay que integrarlo todo. Nosotros somos un país megadiverso y en esta diversidad podemos crecer, y si nosotros logramos vencer este extraordinario desafío, reconquistamos, por decirlo de algún modo, la reidentificación con los valores de la civilización Caral, nosotros podemos tener estas reflexiones para el presente y lograr que nuestro poblador se sienta orgulloso de esta identidad compartida y encuentre en toda dimensión motivos, razones, causas, ímpetu, fuerza, elán para querer hacer cambios positivos con modelos exitosos como los que hemos tenido en el pasado y no los falsos modelos que nos pretenden poner, como hace ahora la televisión con paisanas jacintas, cholas chabucas u otros mitos falsos sobre pueblos supuestamente bárbaros que no eran bárbaros sino eran plenamente civilizados. Enrique, yo quisiera pedirte un favor, si hay algún afiche para la invitación de mañana, la conferencia sobre Caral, si pudieras enviarla tú al grupo de nosotros, de Pueblos de la Yala. Va a ser un placer hacerlo. Terminando la conferencia por el WhatsApp, voy a enviar toda la información que pueda. También les pido, yo les voy a agradecer de corazón, y esto yo se los ruego, por favor, si pueden ayudarme. Mi canal ha sido muy agredido, muy, digamos, atacado por grupos hispanistas con denuncias y también por otros grupos fascistas, ¿no? Y de otro carácter. Se llama Wayqui TV, WAYQUI. Y luego la letra T y la B de TV, de televisión, ¿no? Wayqui TV, ustedes saben, Wayqui es como decir, pues, hermano en el sentido espiritual. WAYQUI. La I es la I latina con un puntito. Wayqui TV por YouTube. Justamente YouTube me lo sancionó porque como era una avalancha de falsas acusaciones, YouTube normalmente por la cantidad te sanciona tu canal. Y en mi canal yo tengo subido mucho material inédito de Caral. Muy bueno, les voy a pedir que en YouTube se suscriban y me ayuden a salvar este canal, que es medio de comunicación que pongo al alcance de todos, al alcance absolutamente de todos y como servicio para todos. Y en todo lo que yo pueda contribuir con la reidentificación de nuestros pobladores, con esta sano sentimiento de rebeldía bien fundamentada, es una rebeldía sana, es una rebeldía de bien, ¿no? Para defender lo nuestro, ¿no? Y sobre todo a esta ancestralidad tan ejemplar, única en la humanidad, y que realmente nos está mostrando el camino. Y es más, conforme más ahonden, queridos connacionales, se van a dar cuenta que hasta nos han dejado advertencias para el presente. Han sido tan sabios que nos han escrito en sus frisos mediante imágenes cómo podemos prepararnos para el presente. Y si nosotros nos volcamos impetuosamente, pero con racionalidad y coherencia, a conocer sobre esto que ha sido tan oculto y tan incluso disfrazado, poniendo tantas cosas alrededor, como bien dijiste y como bien dijo un connacional hace un instante tan lúcidamente, con un sincretismo forzado, ¿no? Para no poder aterrizar, porque ustedes saben que cuando hay una puerta de escape,
Si quieren que no des con la puerta de escape, te ponen 8 o 20 puertas al costado para que te confundas. Y nosotros en esto tenemos que tener la ecuanimidad y la visión clara para ver la puerta que corresponde y no distraernos con sincretismos que no vienen al caso y enfocarnos en lo objetivo, en lo real, en la prueba. Y les pido por favor que en la medida de lo posible se suscriban a ese canal Waiki TV, donde también podré colgar más información. Y cuenta por favor con esos afiches ahora, mi estimado. Por favor, tu nombre, si fueras tan amable. Antenor Orrego. Antenor, mucho gusto, Antenor. Muchas gracias por darnos, por aclararnos, hermano Enrique. La verdad ha sido muy importante porque creo que muchos no conocíamos lo que es la civilización caral, ¿no? La verdad has aclarado muchas dudas, ha sido muy interesante su ponencia. Tal vez alguna pregunta de algunos hermanas, hermanos. Me permite, hermano. Adelante, hermana Sandrita. Primeramente, hermano Enrique, agradecerle por esta exposición tan nutrida, que ha aclarado, ¿no?, que de repente desconocíamos. Efectivamente, hermano, desde la invasión que Tu audio, los Sandrita. españoles, Tu audio. hemos sufrido una devastación total y lo poco que había de las culturas ancestrales ha ido desapareciendo con más fuerza. Decirles pues, sí, efectivamente, nuestros pueblos eran pueblos comunitarios, en donde había un respeto por la vida no solamente del ser humano, sino un respeto por la vida de todo lo que existía. Es decir, es una cultura holística, en donde todos respetan a todos. Y efectivamente también lo que funciona, ¿no? Nosotros solamente somos lo que consumimos. Y cuando el hermano nos habla acerca de la alimentación, yo no voy muy lejos, pero soy testigo de que en esta pandemia, por ejemplo, nuestros hermanos que viven en comunidades campesinas, muy pocos o casi nadie se ha enfermado con el virus. ¿Y por qué? O sea, yo esa pregunta siempre me he planteado. ¿Por qué? ¿Acaso no es porque ellos consumen lo más natural posible? Pero las personas en las ciudades nos hemos enfermado. Y nos hemos enfermado porque consumimos lo que consumimos. A veces puede ser por el trabajo, por el apuro, cogemos una conserva y es lo más fácil que puede haber. Entonces nosotros solamente somos lo que consumimos. Si nosotros nos vamos a un Kentucky Fried Chicken, nosotros consumimos eso y sostenemos esa forma de vida, ese sistema. Pero si nosotros consumimos la comida que mamá Carmen o mamá Gloria o nuestra mamá produce, lo prepara, eso estamos consumiendo. Eso es lo que tenemos. Quisiera, por favor, aportar algo. Y eso inclusive lo vemos en el tema de los programas televisivos. Nosotros vemos, por ejemplo, programas televisivos que existen y que muy horrendamente se difunden. Y nuestros jóvenes y nuestros niños son eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, a nosotras como madres, como padres, que tenemos una responsabilidad moral del futuro? Es orientar, es dejar de consumir eso que nos hace tanto daño. No solamente el producto, sino también los medios de comunicación, ya sea la radio, ya sea la televisión. Estamos viendo qué tipo de noticias se difunden. Y si no hubiera este medio de comunicación, que son las redes sociales, ahorita
continuaríamos en la ignorancia que estuvimos y cuando creímos que, por ejemplo, Fujimori pacificó el país. Y a estas alturas nos damos cuenta y nos enteramos que él fue el mayor genocidio que hizo. Entonces, yo me pregunto y pregunto aquí a la sala, ¿qué podemos esperar de aquellos hijos de los invasores que ahora están bien sentados en el Congreso y no permiten gobernar a un hombre sencillo que sí puede tener equivocaciones y las tiene? Eso tenemos que saber reconocer. Pero aquí la lucha es porque este hombre es un hombre de abajo y no es uno más de ellos. Esa es la lucha ahora. Nosotros tenemos que cambiar. Sandrita, tu audio. Nosotras, la mitad, las que sostienen la vida en el planeta. Entonces, ¿cuántas responsabilidades como madres tenemos? Eso plantearnos y empezar a decir a nuestros niños la historia no oficial, porque la historia oficial ha estado durante muchos años tergiversada, alterada. Eso quería decir, hermano. Gracias. Yo quiero, por favor, agregar algo. ¿Puedo? Este mes de octubre, Hermano, adelante. este mes de octubre es justamente apropiado para pensar en el reforzamiento de la identidad o quitar esa desidentificación que nos está destruyendo. Este es el mes de Umaraimi, mes de la memoria, mes de pensar justamente en los ancestros y sacar de ellos los que nos hizo grandes, los que nos volvemos a hacer grandes y que podemos enseñarle al mundo a ser grandes. No olvidemos que aquí más del 60% de los nutrientes que alimentan a la humanidad son nuestros. Si este es un país, un lugar, un sitio en que se produjo mayor cantidad de alimentos, ¿por qué fue? Porque era el paraíso si creemos en lo cristiano. Y si no dijeran, no, tanto indio, tanto cholo, ¿cómo va a ser el paraíso? Entonces lo otro hay que saber, hay que concluir que fue la inteligencia creadora. Si estamos en un territorio malo, desértico, de montañas empinadas, de falta de control de agua, y aquí supieron controlar el agua, supieron sembrar agua, supieron criar lagunas, no se ha dicho eso todavía. Supieron cuidar el ambiente, el medio ambiente, provocando los huanchacos para que no se seque el ambiente. Entonces, aquí hubo esa cultura y tenemos que rescatar cuál es el método para que, por ejemplo, hablaste, Enrique, acerca de que gente averiguaba qué cosa pasaba, qué cosa faltaba para poder discutirlo en un tincuy, en una reunión. Y así era. La mayoría de las personas, ancianos especialmente, se reunían para debatir cómo darle solución a un problema. ¿Quién recogía el dato? Hay los pachacchaki. Los pachacchaki recogían los datos y los traían, eran especialistas, así como el tucuirico, que es otro sinónimo, otro nombre, del mismo hombre que recogía, no cobraba impuestos, recogía información climática, social, etcétera, y la discutían en las reuniones en las huacas. Todos los meses habían reuniones para informar sobre el clima, sobre cuál era el producto que se iba a sembrar adecuado para ese tiempo de agua, de lluvia, etcétera, y cuáles eran las actividades que se iban a programar. Entonces, este sistema es el que tenemos que recuperar, tenemos que actualizarlo para poderlo difundir también. Umaraimi Claro, es este muy mes. bien. Claro, muy bien, porque eso pues ahí está realmente la independencia de la nación, ¿no? Cuando la nación, aunque sea de manera paralela, ya empieza a hacer su Estado paralelamente, de hecho, ¿no? De praxis. Y para eso pues tenemos un gran desafío
y es el momento, y muy interesante, ¿no? Que sea en este mes, así que vamos a valorarlo. Quería preguntarte, apreciado amigo, ¿tú te encuentras en Lima? En Lima, sí, y a tu disposición, y a disposición de cualquiera de los hermanos. Mira, hermano, yo quisiera permitirme, pidiendo las disculpas del caso, porque claro, es una disertación, pero quiero aprovechar unos segunditos nomás. Yo tengo 2 programas semanales en Rimagliacta TV y Pueblo que Habla, que es un canal grande de difusión masiva que hemos logrado gracias a todos pues, nuestros connacionales que valoran esto. Tiene 157,000 seguidores ya. Y yo quisiera invitarte para una entrevista, porque como conoces, fundamentas, vas a enriquecer y vas a ayudar muchísimo a la reidentificación, porque lo que has hablado has hablado netamente pues de nuestras características. Somos una nación de asamblea, justamente lo que los europeos ahora consideran lo más elevado, que es la democracia participativa, no representativa como tenemos ahora, que es la misma de antes, pues mediante congresos y diputados, ¿no? Que tienen un representante, pero ya sabemos a quién defiende ese bendito representante que en vez de representar al pueblo, representa al lobby transnacional, ¿no? Sino, ahorita en Europa, por ejemplo en Suiza o en el estado de California, como ya dije, quieren aspirar, o sea, están llevando a la práctica la democracia participativa. Pero esa es la que nosotros teníamos, pues, la de asamblea permanente, constante, consulta, referéndum constante. Justamente se han encontrado en Caral cantidades de estos anfiteatros que eran específicamente para las reuniones semanales, mensuales, quincenales, para que justamente se identifiquen pues, los problemas o se sepan las novedades y se trabaje con la colectividad, creando las soluciones y de manera colectiva dándole solución, ¿no? O sea que excelente, me gustaría invitarte, el programa es los lunes a las 6 o los jueves a las 6. Estamos, el canal es en Quilca con Camaná, en la misma esquina, Quilca con Camaná. Ojalá puedas, de repente podemos agregarnos y entonces yo te invito y vamos a hablar básicamente de cómo eran estas formas, tú que las conoces y las conoces en el Runasimi, que es sumamente importante, y las expliques también, ¿no? En un conversatorio, en una entrevista. Con mucho gusto. Vamos a enriquecer. Lo hago con imágenes apoyadas en lo que ellos usaban. Ellos tienen mucho material didáctico que lo utilizaban, muchas figuras que servían como otro lenguaje, un lenguaje inmersivo. O sea, se vale de imágenes, de sonidos, de movimientos, de tonalidades, etc. Esta es una cosa esta es una escritura inmersiva también que había, lo que no se ha podido rescatar. Cuando quieras, hermano, pásame la voz. Mi teléfono lo tienes por aquí, es 995-19-27-22. Ramón Noriega. 995 Ramón Noriega. 995-19 27-22. Perfecto, 22. ¿Y tu nombre es? Ramón Noriega. Ramón Noriega, ok. Aunque digas que, bueno, Chuyo debe utilizar o no como el sistema de ponerse el chullo para ya ser indígena, como lo hacía Fujimori. No, yo llevo mi poncho porque quiero, soy, siento, percibo, me identifico. Mi identidad es milenaria. Entre más tiempo tenga de milenariedad, mi identidad, más seguro siento de quién soy y más afirmado para poder refutar a cualquiera y no temerle a ninguna iglesia ni a ninguna porque se va a combatir con conocimientos, con ideologías. Aquí hay una ideología más grande de lo que puede ser un Dios. Aquí hay ideas ya de que aquí hubo una teoría de la evolución de la vida. Antes, muchísimo antes que Darwin. Darwin se inspiró la evolución de la vida en una imagen que encontró en México. Bueno, pues aquí tenemos imágenes en las que vamos a demostrar que sí es la evolución de la vida desde una molécula, desde una célula. Hay bastante material por conocer, desconocido, que tenemos que hablar porque tenemos que formar conciencia. Y la conciencia es meterse adentro lo que uno conoce
para estar seguro de quién es y no avergonzarme de mi quechua, no avergonzarme de que soy andino, no avergonzarme de usar mi poncho. Mi poncho lo camino y lo llevo por todas partes. Y aquel que me pregunta le respondo y le digo y lo instruyo, lo educo, lo formo. Y conmigo sale hablando quechua. Perfecto. Yo estoy plenamente convencido, eso es incuestionable, que todos los que han participado en esta reunión que hemos tenido llevan un chullo o llevan un poncho o todo con el corazón y la mayor sinceridad. Yo lo percibo con claridad. Claro. Eso lo tengo clarísimo. Y si yo hago una referencia a eso, yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero, pero con toda certeza, todos los presentes, todos los que han participado y están en estos movimientos, lo llevan con el alma, lo llevan con el corazón, es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nosotros. Así que magnífico, qué maravilla pues haber estado entre ustedes. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomarme un rico mate de coca. Muchas gracias, hermano Enrique. La verdad, todos los presentes están muy contentos porque sé que todos hemos aprendido muchas cosas de usted, nos aclaró mucho, ¿no? De lo que es de la civilización caral, ¿no? Entonces, hermano, de repente ya no, creo que ya no va a haber participación, ¿o habrá alguna participación? Número del hermano Ramón, por favor, si nos puede repetir, por favor. Con mucho gusto, 995 19 27 22. Gracias, hermano. Podemos reunirnos cuantas veces quieran, se necesite y se necesita. En mi casa, en el parque, en la punta del cerro, en la chacra, en la playa, en la orilla del río, donde sea nos reunimos. Con tal de que haya más de 4 o 5 personas. Va a ser muy importante, va a ser muy importante, ahora que coincidimos en esto plenamente, porque lo tenemos en nosotros todos, coincidimos hacer un movimiento, un nuevo movimiento. Es necesario iniciar algo que tenga un nombre representativo. Vamos a permitir la participación de todos, es importante para sumar como hacían los Caral, nuestros ancestros, y crear un movimiento nuevo, un movimiento para que cualquier nacimiento político ya no sea como en el pasado, enajenado de nuestras bases civilizatorias, sino que cualquier proyecto político que quiera hacer cualquiera, obligadamente tenga que tomar en consideración nuestra ancestralidad, más allá digamos, de sincretismos o de caracteres estéticos, sino a un nivel profundo como estamos conversando, y es importante que organicemos un movimiento. Vamos a ponerle un nombre, vamos a encontrar a ese movimiento, y sería muy bueno, pues, si tiene relación o mención de Caral, que ha querido ser tan ocultada y tan tapada, ¿no? Y confundida, ¿no? Entre, digamos, la mayoría de la población. Ojalá que podamos sacar adelante ese movimiento, esa tendencia, de una manera atractiva, como eran los Caral, que sabían ganar con asertividad, con paz, con armonía, sin conflicto, de maneras razonables y generosas, lograr hacer este movimiento de transformación de nuestra población, y creo que va a ser viable porque como esto vive en el corazón de todos, lo único que necesitamos es decirles aquello con lo que sí van a sintonizar, algo verdadero que los llene de orgullo, con lo que sí van a sintonizar, o sea, decirles la verdad. Y yo creo que con eso nuestra nación inmensa va a reaccionar positivamente y se va a sumar a este movimiento. Gracias. Tupananchiscama. Muchas gracias, hermano Enrique. Kunanja Tupananchiscama, Ripuna Urashña Cheramun, Cheja, Puñucamosun, Mishkita, Kai Alin Yachaiwan. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Paz con todos, paz y buena voluntad para todos. Muchas gracias, hermanos. Con todos un abrazo. Gracias, buenas noches. Un abrazo de luz para todos. Buenas noches. Disculpa que no sea malentendido.